El gran salón de baile del centro comunitario Riverside nunca se había visto tan elegante. Luces doradas colgaban del techo como pequeñas estrellas y manteles blancos cubrían mesas redondas que solían albergar noches de bingo y reuniones de la tercera edad. Esta noche era diferente. Esta noche era la recaudación de fondos benéfica anual. Todos los que eran alguien en la ciudad habían comprado un boleto. Richard Sterling se ajustó la pajarita negra por tercera vez mientras estaba detrás del escenario. A los 28 años, estaba exactamente donde quería estar en la vida. Su costoso traje italiano le quedaba perfecto. Su cabello estaba peinado a la perfección. Su nuevo BMW estaba estacionado justo afuera, en la sección VIP. Como artista destacado para el evento de esta noche, Richard se sentía como el rey del mundo. Tenía todas las razones para sentirse seguro. Después de todo, se había graduado del conservatorio de música más prestigioso del país. Su apartamento estaba lleno de premios y certificados. Enseñó piano en la Academia Elite Harmony, donde los padres pagaban miles de dólares solo para que sus hijos estuvieran en la lista de espera. Sus estudiantes ganaban concursos regularmente y sus actuaciones siempre recibían ovaciones de pie. 5 minutos. El señor Sterling llamó al coordinador del evento. Nervioso. Una mujer con un vestido brillante que había estado corriendo toda la noche asegurándose de que todo estuviera perfecto. Richard asintió y caminó hasta el borde de la cortina para echar un vistazo al público. El salón de baile estaba lleno de la élite adinerada de la ciudad. Reconoció varias caras familiares: el alcalde, el presidente del banco, empresarios exitosos y sus esposas perfectamente vestidas. Estas personas apreciaban el verdadero talento cuando lo oían. Entendían la diferencia entre la música clásica seria y las melodías sencillas que la gente normal tarareaba en la radio. Al fondo de la sala, casi oculta en las sombras, estaba sentada una mujer que claramente no pertenecía a esta multitud. Parecía tener unos 35 años y llevaba un sencillo vestido azul marino que probablemente había venido de una tienda de descuento. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo básica y no dejaba de mirar un viejo reloj en su muñeca como si lo hubiera hecho en otro lugar. Junto a ella estaba sentada una niña de unos 8 o 9 años con el mismo cabello oscuro que la mujer. La niña se esforzaba por quedarse quieta, pero Richard podía ver que se estaba poniendo inquieta. No dejaba de balancear las piernas y mirar alrededor de la elegante sala con los ojos muy abiertos. De asombro. La mujer notó la inquietud de su hija y se inclinó para susurrarle algo al oído. La niña asintió y se tranquilizó un poco, pero Richard podía notar que seguía emocionada de estar en un lugar tan grandioso. Damas y caballeros, se escuchó la voz del presentador de la noche por el micrófono. Den la bienvenida a nuestro artista destacado, el increíblemente talentoso Richard Sterling. El telón se abrió y Richard subió al escenario con confianza. Los aplausos fueron exactamente lo que esperaba. Fuertes y agradecidos. Hizo una reverencia elegante y tomó asiento en el hermoso piano de cola que dominaba el centro del escenario. Buenas noches, dijo Richard por el pequeño micrófono conectado al piano. Su voz era suave y culta, el tipo de voz que provenía de años de educación adecuada y de hablar con personas importantes. Como esta noche interpretaré Bad No One de Chopin en sol menor. Esta pieza requiere una tremenda habilidad técnica y un profundo conocimiento de la estructura de la música clásica. Realmente no necesitaba explicarle esto al público, pero Richard disfrutaba recordándoles lo difícil que era su música. Hizo que su actuación pareciera aún más impresionante cuando entendieron lo que estaban haciendo. Al observar cómo Richard colocó sus dedos sobre las teclas y comenzó a tocar, cada nota era perfecta. Su técnica era impecable. Años de práctica y talento natural se unieron en una actuación técnicamente brillante. Sus dedos se movieron por las teclas con increíble velocidad y precisión, sin perder ni una sola nota. La música llenó el complejo y exigente salón de baile. Richard tocó con la confianza de quien sabe exactamente lo bueno que es. Había interpretado esta pieza cientos de veces y esta noche no fue diferente.
Cada compás estaba calculado, cada cambio dinámico estaba controlado con precisión. Cuando terminó, el público estalló en un aplauso cortés pero entusiasta. Richard se puso de pie e hizo una profunda reverencia, absorbiendo el aprecio. Varias personas gritaron, ¡bravo! Pudo ver cabezas asintiendo en señal de aprobación por toda la sala. Gracias, Richard, dijo el micrófono. Habrá un breve intermedio. Antes de la segunda mitad del programa de esta noche, mientras el público comenzaba a mezclarse y a dirigirse a las mesas de refrigerios, Richard bajó del escenario. Inmediatamente, se vio rodeado de admiradores que querían estrecharle la mano y elogiar su actuación. Absolutamente magnífico, dijo la señora Patterson, esposa del promotor inmobiliario más exitoso de la ciudad. Con tanta precisión técnica, se nota la diferencia entre la verdadera formación clásica y la interpretación amateur. Richard sonrió y aceptó los elogios con gracia, pero una parte de él ya pensaba en la segunda mitad de su actuación. Actuación. Planeaba tocar algo aún más desafiante. Mostrarle realmente a esta gente cómo sonaba la música seria. Mientras se abría paso entre la multitud, aceptando elogios y charlando con los clientes adinerados, la atención de Richard fue captada por un suave sonido que provenía del fondo de la sala. Alguien tarareaba. Se giró para mirar y vio a la mujer del sencillo vestido azul. La que antes parecía tan fuera de lugar. Todavía estaba sentada en su silla meciendo suavemente a su pequeña hija, que aparentemente se había cansado durante la actuación formal. La melodía que tarareaba era hermosa, no clásica, sino algo cálido y reconfortante que parecía envolver a la niña como una manta. Richard se encontró acercándose, curioso por la melodía. No era nada que reconociera de su formación clásica, pero había algo en ella que le llamó la atención. La melodía era simple, pero tenía una profundidad sorprendentemente conmovedora. La mujer lo notó acercarse e inmediatamente dejó de tararear, luciendo avergonzada de haber sido sorprendida haciendo ruido durante el intermedio. «Lo siento», dijo en voz baja, una voz con un ligero acento que Richard no pudo identificar. «No quise molestar a nadie. Mi hija estaba un poco inquieta». «Oh, no molestabas a nadie», dijo Richard, aunque su tono tenía un toque de condescendencia. En realidad, era una melodía bastante encantadora la que tarareabas. Muy campechana. La mujer que se había presentado a la persona que recogía las entradas mientras Carmen Rodríguez se miraba las manos. «Es algo que mi abuela solía cantarme cuando era pequeña». «Qué encantador», dijo Richard, y lo dijo con intención de sonar educado. Pero había algo en su voz que sugería que lo encontraba pintoresco en lugar de impresionante. «¿Tocas el piano?». Carmen negó con la cabeza rápidamente. «Oh, no, en realidad no. Quiero decir, conozco algunas canciones sencillas, pero nada como lo que acabas de tocar». Fue increíble, tan complicado y hermoso. Richard sintió una familiar calidez de orgullo ante el cumplido. Pero también sintió algo más, una especie de superioridad sobre esto. Una mujer sencilla que claramente no entendía la diferencia entre la música real y las melodías básicas que tarareaba a su hija. «Bueno», dijo Richard, y su voz adquirió lo que él creía que era un tono amistoso. «Conocer algunas canciones sencillas es un comienzo, supongo. Música. La educación es tan importante. ¿No crees que, por supuesto, hay una gran diferencia entre experimentar con melodías básicas y comprender la verdadera complejidad de la composición clásica?» Carmen asintió cortésmente, claramente incómoda con el rumbo de la conversación. Su hija se había animado y miraba a Richard con ojos curiosos. «¿Eres el pianista?», preguntó la niña con la inocente franqueza que solo poseen los niños. «Sí que lo soy», dijo Richard, inclinándose ligeramente para dirigirse a ella. «¿Disfrutaste mi actuación?». «Fue muy elegante», dijo la niña con sinceridad. «Pero me gustó más la canción que cantaba mi mamá. Me hizo sentir feliz y somnolienta al mismo tiempo». Richard se rió entre dientes.
El tipo de risa que hacen los adultos cuando los niños dicen algo que les parece divertido pero ingenuo. Eso es muy dulce. Pero sabes que hay una gran diferencia entre las canciones de cuna y la verdadera música de concierto. Lo que toqué esta noche requiere años y años de estudio serio para dominarlo. Se enderezó y volvió a mirar a Carmen. Aunque estoy seguro de que tus cancioncitas tienen su lugar. Por supuesto. Música diferente para diferentes propósitos, como dicen. La conversación fue interrumpido por el coordinador del evento llamando a todos a sus asientos para la segunda mitad del programa de la noche. Richard se disculpó y regresó al escenario pensando ya en su siguiente pieza y en lo impresionado que estaría el público con una selección aún más desafiante. Pero mientras se alejaba, no podía quitarse de la cabeza el recuerdo de esa simple melodía que Carmen había estado tarareando. A pesar de sí mismo, la encontró sonando en su cabeza. Su calidez, un extraño contraste con la compleja pero fría precisión de las piezas clásicas que había pasado su vida dominando. Apartó el pensamiento. Después de todo, era Richard Sterling, graduado del mejor profesor de conservatorio en la academia más exclusiva de la ciudad. Tenía verdadero talento, verdadera formación, verdadero éxito. ¿Qué podría enseñarle sobre música a una mujer tarareando canciones populares? La segunda mitad de la noche estaba a punto de comenzar y Richard estaba listo para recordarles a todos en ese salón de baile exactamente cómo era la verdadera maestría musical. La segunda mitad de la actuación de Richard había ido exactamente como estaba planeado. Había elegido una pieza aún más desafiante esta vez, una composición compleja que requería un trabajo de dedos rapidísimo y una sincronización perfecta. El público había estado debidamente impresionado, dándole otra ronda de aplausos entusiastas mientras la gente comenzaba a ponerse de pie y estirarse durante el intermedio final. Richard sintió esa familiar oleada de satisfacción. Había demostrado una vez más por qué era considerado uno de los mejores pianistas de la región. Clientes adinerados ya se acercaban a él con cumplidos y tarjetas de presentación, deseosos de contratarlo para sus fiestas privadas y eventos corporativos. Pero algo lo molestaba mientras aceptaba las felicitaciones y estrechaba la mano de los patrocinadores de la noche. Su mirada seguía desviándose hacia la esquina donde Carmen estaba sentada con su hija. La mujer recogía silenciosamente su bolso y la chaqueta de la niña, preparándose claramente para irse temprano. Esto molestó a Richard más de lo debido. Allí estaba, dando una actuación de clase mundial y esta mujer parecía completamente desinteresada. Ni siquiera había estado prestando atención durante su segunda pieza. En cambio, había estado acariciando suavemente el cabello de su hija mientras la niña dormitaba contra su hombro. Al irse tan pronto, Richard se encontró caminando hacia su mesa, su voz con un dejo de desafío. Carmen levantó la vista sobresaltada. Oh, sí. Se está haciendo tarde para Sofía y tengo que trabajar temprano mañana por la mañana. Sofía, repitió Richard, mirando a la niña dormida. ¡Qué nombre tan bonito! Es español, ¿no? Sí, dijo Carmen simplemente, sin ofrecer más información. No pude evitar notar que parecías un poco distraído durante mi actuación. Richard continuó con su tono aún educado, pero con un toque especial. La música clásica puede ser difícil de apreciar para algunas personas. Se requiere cierto nivel de educación musical para comprenderla completamente. Las mejillas de Carmen se sonrojaron ligeramente. Lo siento si parezco irrespetuoso. Tu interpretación fue hermosa. Es solo que Sofía se cansa fácilmente y no quería que molestara a los demás si se inquietaba. Por supuesto, dijo Richard, pero su voz sugería que no estaba del todo convencido por su explicación. Tengo que decir que esa pequeña melodía que tarareabas antes se me ha quedado pegada en la cabeza toda la noche. Es bastante pegadiza, de una manera sencilla. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala a la multitud bien vestida que todavía se mezclaba y charlaba sobre su actuación. Varias personas observaban su conversación con expresiones curiosas. «¿Sabes?», dijo Richard, su voz subiendo un poco.
Estaba pensando en lo que dijiste antes sobre conocer algunas canciones sencillas. Me gustaría escuchar lo que consideras música. Carmen se movió incómoda en su silla. Realmente no creo. Eso es necesario. Deberíamos estar yendo a casa. Pero, Sofía se animó al mencionar la música de su madre. Mamá, cuéntale sobre la canción que inventaste para mí, dijo la niña con inocente entusiasmo. La de la mariposa y la flor. Silencio, Mía. Carmen dijo suavemente. Pero Richard había captado el intercambio. ¿Escribes tus propias canciones?, preguntó con las cejas levantadas en lo que parecía diversión. ¿Cómo? ¿Qué tan creativo? Para entonces, varias personas cercanas habían detenido sus conversaciones para escuchar. La señora Patterson, la esposa del promotor inmobiliario, se había acercado con evidente interés. Algunos otros clientes adinerados también prestaban atención, percibiendo algún tipo de entretenimiento en desarrollo. No es nada en realidad, dijo Carmen. Su voz se volvió más baja al darse cuenta de que la gente estaba escuchando. Solo cancioncitas tontas que invento para Sofía cuando no puede dormir. Oh, vamos, dijo Richard, su voz adoptando un tono que sonaba amigable, pero que parecía cualquier cosa, pero estoy seguro de que no son tontas en absoluto. De hecho, me encantaría escuchar uno. Después de todo, tenemos este hermoso piano aquí. Señaló el piano de cola en el escenario, su superficie pulida reflejaba las luces doradas del salón de baile. Carmen negó con la cabeza rápidamente. Oh, no, no podría. No he tocado el piano en años. Probablemente me avergonzaría delante de toda esta gente. Tonterías, dijo Richard. Y ahora su voz se escuchaba claramente entre los demás invitados. La música es música, ¿verdad? Puedes tararear una melodía. Seguramente puedes tocarla al piano. A menos que... Hizo una pausa dramática. A menos que no sepas tocar. La insinuación flotaba en el aire como un desafío. El rostro de Carmen se sonrojó aún más y bajó la mirada hacia sus manos. Sí sé tocar, dijo en voz baja. Tocaba de pequeña, pero eso fue hace mucho tiempo. Bueno, entonces no hay problema, anunció Richard. Su voz, ahora lo suficientemente alta como para que la mayoría de la gente de la zona pudiera oírlo con claridad. ¿Por qué no nos muestras una de tus composiciones originales? La señora Patterson aplaudió. ¡Oh, qué delicia! Un pequeño espectáculo musical de variedades. Oh, creo que es una idea maravillosa. Señor Sterling, da. Otras personas comenzaron a murmurar su acuerdo y Carmen se dio cuenta de que lo que había comenzado como una simple conversación se estaba convirtiendo en una situación muy pública. Su corazón comenzó a acelerarse mientras miraba a su alrededor a todos los rostros expectantes. Por favor, de verdad que no creo que sea una buena idea, dijo con su voz apenas por encima de un susurro. Pero Sofía, que no entendía la tensión en el aire, rebotaba de emoción. Mamá, deberías jugar. ¿Recuerdas cómo solías jugar para agua antes de que fuera al cielo? Siempre la hacías llorar lágrimas de felicidad. La mención de su abuela golpeó a Carmen como un puñetazo en el pecho. Recordó esas tardes tan claramente sentada en el viejo piano vertical de su abuela en el pequeño apartamento tocando las melodías que se habían transmitido de generación en generación por las mujeres de su familia. Su abuela se sentaba en su sillón favorito con lágrimas corriendo por su rostro curtido mientras Carmen tocaba las canciones que las conectaban con su herencia y su historia. Ese piano se había vendido hacía años junto con la mayoría de las pertenencias de su abuela. Cuando Carmen necesitó dinero para las facturas médicas de su madre, no había tocado las teclas del piano desde entonces, demasiado asustada de los recuerdos que traería de vuelta, demasiado asustada de lo mucho que había perdido. ¿Tu abuela? Richard preguntó su voz, adoptando un falso tono de simpatía que conmovedor. Estoy segura de que le habría encantado verte tocar en un entorno tan grandioso.
Carmen lo miró y por un momento vio algo en sus ojos que le revolvió el estómago. No le estaba pidiendo que tocara por interés genuino o amabilidad, la estaba preparando esperando que fracasara queriendo demostrar algo. Sobre la diferencia entre músicos de verdad y gente como ella no creo recordar las canciones lo suficientemente bien, dijo Carmen haciendo un último intento por escapar de la situación. Seguramente recuerdas algo. Presionó Richard. Después de todo estabas tarareando con tanta confianza ante sí. Tu hija parece pensar que eres todo un músico. Te giraste para dirigirte a la creciente multitud de espectadores amigos. Este es en realidad un ejemplo perfecto de lo que estaba hablando en mi clase magistral la semana pasada, la diferencia entre la formación musical formal y las tradiciones de la música folclórica. Ambas tienen su lugar, por supuesto, pero es interesante verlos uno al lado del otro. La condescendencia en su voz se estaba volviendo más obvia y Carmen sintió que una ira familiar comenzaba a crecer en su pecho. Había lidiado con gente como Richard antes, gente que asumía que porque limpiaba oficinas y servía café no podía entender nada sofisticado ni significativo. Mamá Sofía susurró, tirando del vestido de su madre. ¿Vas a tocar la canción de las montañas, la que suena a viento? Carmen miró el rostro esperanzado de su hija y luego la expresión expectante de Richard y la multitud de ricos desconocidos que esperaban ser entretenidos por su esperado fracaso. Algo dentro de ella despertó una chispa del orgullo y la fuerza que la habían acompañado durante años de lucha y pérdida. ¿Sabes qué?, dijo Carmen con la voz aún tranquila, pero ahora con un dejo de determinación. Quizás toque algo. La sonrisa de Richard se ensanchó e hizo un gesto grandilocuente hacia el escenario. Maravilloso. Esto debería ser educativo para todos. Carmen se levantó lentamente, sintiendo las piernas temblorosas, pero su determinación se fortalecía con cada paso. Mientras caminaba hacia el piano, podía oír susurros del público detrás de ella. Algunos sonaban curiosos, otros divertidos y algunos que esperaba que sonaran alentadores. Sofía aplaudió y rebotó en su silla. Sí, mamá. Toca la bonita canción. Carmen subió los escalones del escenario. Su sencillo vestido azul parecía aún más fuera de lugar bajo las brillantes luces del escenario. El piano de cola se alzaba ante ella. Sus teclas brillaban como dientes blancos en una enorme sonrisa. Se sentó en el banco y puso las manos sobre las teclas, sintiendo su peso y textura familiares. Había pasado tanto tiempo desde que había tocado un piano, pero de alguna manera sus dedos recordaron dónde pertenecían en la audiencia. Richard se cruzó de brazos y se recostó para observar lo que estaba seguro que sería una divertida exhibición de interpretación amateur. Había preparado esto a la perfección. El contraste entre su sofisticada interpretación clásica y cualquier melodía sencilla que esta mujer de la limpieza estuviera a punto de tocar solo hacía que su propio talento brillara más. No tenía ni idea de que estaba a punto de aprender la lección más importante de su carrera musical. Carmen se sentó en el banco del piano, con las manos ligeramente temblorosas mientras se cernían sobre las teclas. Las luces del escenario se sentían cálidas en su rostro, pero podía sentir las escaleras frescas del público detrás de ella. Respiró hondo e intentó recordar la última vez que había tocado el piano frente a la gente. Había sido hace 15 años en su recital universitario. Ese día también había estado muy nerviosa, pero por diferentes razones. En ese entonces estaba nerviosa por tocar a la perfección, por impresionar a sus profesores y obtener su beca de música. Esta noche estaba nerviosa por no avergonzarse a sí misma y frente a personas que ya pensaban que no pertenecía allí. Richard estaba de pie al lado del escenario, con los brazos cruzados y una leve sonrisa en su rostro. Claramente estaba disfrutando este momento, probablemente ya imaginando cómo la felicitaría amablemente por su valiente intento después de que terminara de tropezar con la simple canción que estaba a punto de tocar. «Tómate tu tiempo», gritó Richard. Una voz resonó por el silencioso salón, nada de presión. Pero había presión. Carmen la percibía en cada persona en la sala. Algunos sentían genuina curiosidad.
Otros esperaban claramente ser entretenidos, por lo que esperaban que fuera una actuación amateur. Algunas personas incluso sacaron sus teléfonos, probablemente con la esperanza de capturar algo divertido para compartir con sus amigos más tarde. Carmen cerró los ojos por un momento, intentó bloquear todo excepto la sensación de las teclas del piano bajo sus dedos. Estas teclas se sentían diferentes a las del viejo piano de su abuela. Más suaves, más sensibles, claramente caros. Pero un piano era un piano y la música era música. Pensó en Sofía sentada entre el público con sus ojos brillantes llenos de confianza y emoción. Pensó en su abuela, quien le había enseñado que la música no se trataba de presumir ni de mostrar nada a nadie. La música se trataba de compartir algo hermoso con el mundo, de conectar con la gente de una manera que las palabras no podían. Carmen abrió los ojos y comenzó a tocar. Las primeras notas eran suaves y gentiles como un susurro en la oscuridad. Había elegido tocar una melodía que venía de lo profundo de su corazón, una canción que había creado años atrás, cuando Sofía era solo un bebé. Durante esas largas noches en las que su hija no podía dormir y nada más la calmaba, al principio la melodía era simple, solo una melodía básica que parecía casi demasiado tranquila para el gran salón de baile. Algunas personas en la audiencia se removieron en sus asientos, probablemente preguntándose si esto era realmente todo lo que podía hacer. La sonrisa de Richard se ensanchó al escuchar el elemental comienzo. Pero entonces algo comenzó a cambiar. A medida que los dedos de Carmen encontraron su ritmo, la música comenzó a crecer. Lo que había comenzado como una simple canción de cuna comenzó a transformarse en algo más complejo, con más capas. Su mano izquierda encontró una suave base que proporcionó una base, mientras que su mano derecha comenzó a tejer armonías que no habían estado allí momentos antes. La melodía seguía siendo la misma que le había tarareado a Sofía innumerables veces. Pero ahora se estaba expandiendo, volviéndose más rica y sofisticada. Era como si Carmen estuviera tomando esta simple canción y mostrando a todos en la sala todo el amor, toda la esperanza, todos los sueños que se habían tejido en ella a lo largo de los años. En la audiencia, los ojos de Sofía se abrieron de asombro. Había escuchado a su madre tararear esta canción cientos de veces, pero nunca la había escuchado tocada así. Era como ver a una mariposa emerger de su capullo. La misma hermosa criatura, pero transformada en algo aún más magnífico. Los dedos de Carmen se movían por las teclas con creciente confianza. La memoria muscular estaba regresando. Todos esos años de entrenamiento y práctica que nunca la habían abandonado. Pero más que eso, toda la experiencia de vida que había adquirido desde que dejó la escuela de música fluía a través de su forma de tocar. La melodía comenzó a contar una historia. Hablaba de una joven que una vez soñó con salas de conciertos y contratos discográficos. Hablaba de decisiones difíciles tomadas por amor, sueños dejados de lado para cuidar de la familia. Hablaba de largas jornadas de trabajo, múltiples trabajos, preocuparse por las facturas y preguntarse si habría suficiente dinero para la compra. Pero también hablaba de alegría. La pura y abrumadora alegría de sostener a tu hijo por primera vez. La tranquila satisfacción de alegrarle el día a alguien con una palabra amable o una mano amiga. El profundo amor que existe entre madres e hijas, entre abuelas y nietas, que se remonta a generaciones. A medida que la música seguía desarrollándose, Carmen comenzó a incorporar elementos de las viejas canciones de su abuela, melodías tradicionales que se habían transmitido de generación en su familia. Las integró a la perfección en las suyas. Composición. Creando algo que fuera a la vez profundamente personal y universalmente identificable. El público también estaba empezando a cambiar. Los susurros y los cambios habían cesado por completo. La gente se inclinaba hacia adelante en sus asientos, absorta en la música a su pesar. Incluso aquellos que habían sacado sus teléfonos los bajaban, demasiado absortos en la actuación como para recordar que habían planeado grabarla. La señora Patterson, que había estado esperando escuchar alguna pintoresca melodía popular, se encontró secándose las lágrimas. La música tocaba algo muy profundo en su interior,
recordándole a su propia abuela, sus propios sueños perdidos, sus propios momentos de tranquila alegría y profundo amor. La sonrisa de Richard había desaparecido por completo. Él se quedó congelado a un lado del escenario, con la boca ligeramente abierta, al darse cuenta de que lo que estaba escuchando no era la interpretación amateur que esperaba. Esta era música real interpretada por alguien que entendía lo que se suponía que debía hacer la música. La interpretación de Carmen continuó evolucionando, volviéndose más aventurera y expresiva. Empezó a improvisar, dejando que la música la llevara a donde quisiera ir. Sus dedos bailaron sobre las teclas con una fluidez que provenía no de años de rígida formación clásica, sino de una profunda comprensión de la melodía y el ritmo que parecía fluir de su alma. La canción comenzó a crecer hacia un crescendo y Carmen dejó que todas sus emociones fluyeran por las yemas de sus dedos. Toda la frustración de ser menospreciada. Todo el orgullo por los logros de su hija. Todo el amor por su familia, tanto viva como muerta. Toda la esperanza de un futuro mejor. Todo se volvió parte de la música. La melodía se elevó llenando cada rincón del gran salón de baile con un sonido que era a la vez potente y delicado, complejo y simple, sofisticado y accesible todo al mismo tiempo. Esto no era solo habilidad técnica, esto era arte en su forma más pura. Mientras Carmen tocaba, sintió algo que no había experimentado en años. Se sintió ella misma de nuevo, como la persona que había sido antes de que la vida la obligara a tomar decisiones difíciles. Se sintió conectada con su abuela, a su hija, a cada persona en esa habitación que alguna vez había amado, a alguien que alguna vez había perdido, a alguien que alguna vez esperó algo mejor. La música comenzó a disminuir, volviendo a la suave canción de cuna que lo había iniciado todo, pero ahora esa simple melodía llevaba consigo todo el peso y la belleza de todo lo que había venido. Antes Carmen tocó las notas finales con la misma ternura que había usado para dormir a su hija incontables veces, pero ahora todos en la sala también podían sentir esa ternura. Cuando la última nota se desvaneció hubo un silencio completo. Carmen sentada en el banco del piano, sus manos aún descansando sobre las teclas, sin poder creerlo lo que acababa de pasar. Había planeado tocar una canción sencilla y salir del escenario lo más rápido posible. En cambio, compartió algo profundamente personal con una sala llena de desconocidos. Y de alguna manera, milagrosamente, lo entendieron. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Carmen empezó a preocuparse de haber hecho algo mal, de que tal vez su interpretación no había sido tan buena como pensaba. Empezó a darse la vuelta para mirar al público, lista para disculparse y volver corriendo a su asiento. Pero entonces alguien empezó a aplaudir. Fue lento al principio. Solo una persona, luego otra. Pero en cuestión de segundos, todo el salón estalló en aplausos, algo que Carmen jamás había oído. La gente no solo aplaudía cortésmente. Estaban de pie. Estaban vitoreando. Se secaban las lágrimas mientras aplaudían. Carmen se dio la vuelta en el banco del piano, con los ojos llenos de lágrimas al ver la reacción de la multitud. Estas personas que habían parecido tan distantes e intimidantes hacía apenas unos minutos, ahora la miraban con genuina admiración y respeto. En la primera fila, Sofía aplaudía con pura alegría. Su rostro radiante de orgullo por su madre. Varias personas en el público lloraban abiertamente, conmovidas por la belleza y la emoción de lo que acababan de experimentar. Y a un lado del escenario, Richard Sterling estaba completamente en shock, finalmente comprendiendo que acababa de presenciar algo extraordinario. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Carmen se sentó al piano abrumada por la respuesta, su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Nunca había experimentado algo así, ni siquiera durante sus presentaciones universitarias. Cuando tocó piezas técnicamente perfectas, los aplausos nunca se habían sentido tan genuinos, tan emotivos. Se levantó lentamente del banco del piano, con las piernas aún temblorosas por la intensidad de lo que acababa de suceder. Cuando se giró para encarar al público, los aplausos se hicieron aún más fuertes. La gente seguía de pie aplaudiendo y muchos aún se secaban las lágrimas de los ojos. Sofía saltaba arriba y abajo en su asiento, aplaudiendo con pura alegría.
Esa es mi mamá, gritó con orgullo. Su joven voz interrumpió los aplausos. Esa es mi mamá, quien tocó la hermosa canción. Carmen sintió que sus propias lágrimas comenzaban a caer mientras miró el rostro radiante de su hija. Esta niñita nunca había visto a su madre recibir reconocimiento por nada más que trabajar duro y cuidar de su familia. Ver a Sofía tan orgullosa y emocionada hizo que el corazón de Carmen sintiera que iba a estallar. Empezó a bajar las escaleras del escenario, lista para volver a su asiento, y con suerte, escapar de toda esta atención. Pero al llegar al suelo del salón de baile, la gente empezó a acercarse a ella desde todas direcciones. Eso fue absolutamente increíble, dijo una mujer de cabello plateado y un costoso collar de perlas. No me había conmovido tanto la música en años. ¿Dónde estudiaste? ¿Quién fue tu profesor? Carmen no sabía cómo responder. Miró a su alrededor nerviosamente mientras más gente se reunía a su alrededor, todos haciendo preguntas y ofreciendo elogios. Solía tocar cuando era más joven, dijo Carmen en voz baja, todavía sin creerlo del todo. Esto estaba pasando de verdad. Pero eso fue hace mucho tiempo. Bueno, ciertamente no has perdido tu toque, dijo un hombre mayor con un traje perfectamente a medida. Soy el Dr. Harrison y dirijo el programa de música en el colegio comunitario. ¿Alguna vez has pensado en la enseñanza? Siempre buscamos instructores que puedan conectar con estudiantes a ese nivel. Enseñar. Carmen. No había pensado en algo así en años. Había estado tan concentrada en sobrevivir, en asegurarse de que Sofía tuviera todo lo que necesitaba, que nunca había considerado que sus habilidades musicales podrían ser valiosas para otras personas. Antes de que pudiera responder al Dr. Harrison, otra persona se adelantó. Era una mujer más joven con ojos amables y una cálida sonrisa. Soy Jennifer Walls, dijo la mujer extendiendo su mano. Coordino el programa de musicoterapia en el hospital infantil. Lo que acabas de tocar, la forma en que conectaste la emoción con la música, eso es exactamente lo que intentamos enseñar a nuestros terapeutas. ¿Te interesaría hablar sobre la posibilidad de trabajar con nosotros? Carmen estrechó la mano de Jennifer. Todavía se sentía como si estuviera en una especie de sueño. Musicoterapia trabajando en un hospital. Estas eran oportunidades que nunca había imaginado que pudieran existir para alguien como ella. No tengo ninguna formación formal en terapia, dijo Carmen honestamente. Está bien, respondió Jennifer. Lo que no podemos enseñar es lo que acabas de mostrarnos, la capacidad de tocar los corazones de las personas a través de la música. Eso es un don. A medida que más gente se acercaba a Carmen con tarjetas de visita, ofertas y cumplidos, ella notó que Richard estaba de pie a un lado observando cómo se desarrollaba todo. Su expresión era compleja, en parte asombro, en parte confusión, y si Carmen no se equivocaba, en parte vergüenza. Finalmente, la multitud alrededor de Carmen comenzó a dispersarse a medida que la gente volvía a sus conversaciones y la noche comenzaba a declinar. Carmen recogió las tarjetas de visita que la gente le había puesto en las manos. Todavía sin poder creer que algo de esto fuera real, estaba ayudando a Sofía a ponerse la chaqueta. Cuando Richard finalmente se acercó, caminó lentamente como alguien que no estaba muy seguro de lo que iba a decir. Carmen, dijo con una voz mucho más baja que antes esa noche. Te debo una disculpa. Carmen lo miró sorprendida por el cambio en su tono. Había desaparecido la confianza condescendiente que había mostrado antes. Ahora solo parecía un joven que había aprendido algo difícil sobre sí mismo. Cometió un terrible error esta noche. Richard continuó. Sus palabras salían lentamente como si las eligiera con cuidado. Supuse. Punto. Pensé que estaba completamente equivocado sobre ti, Carmen. No dijo nada de inmediato. Podía ver que esto era difícil para él y una parte de ella sentía lástima por él. Pero otra parte de ella seguía dolida por la forma en que la había tratado,
la forma en que había intentado avergonzarla delante de toda esta gente. Tu música era ... Richard luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Era todo lo que la mía no era. Toqué a la perfección esta noche. Cada nota era exactamente correcta. Cada ritmo era preciso. Pero tu música tenía algo que la mía carecía por completo. ¿Qué es eso?, preguntó Carmen en voz baja. Alma, Richard dijo simplemente corazón, sentimiento real. Cuando tocabas, no intentabas presumir de lo hábil que eras. Estabas compartiendo algo hermoso con todos nosotros. Nos estabas dando un regalo. Sofía, que había estado escuchando esta conversación con la seria atención que los niños a veces prestan a las discusiones de adultos, tiró de la chaqueta de Richard. Mi mamá es la mejor pianista del mundo entero, anunció con la absoluta seguridad que solo una niña de 8 años podría poseer. Richard le sonrió y esta vez su sonrisa fue genuina, no condescendiente. ¿Sabes lo que piensas? Puede que tenga razón. Volvió a mirar a Carmen. ¿Dónde aprendiste a tocar así? No era solo talento natural. Había una verdadera formación detrás de lo que hacías. Allí, Carmen dudó un momento y luego decidió que no tenía sentido ocultar la verdad. Tenía una beca completa para estudiar música en la universidad. Se suponía que me graduaría y tal vez haría una audición para orquestas o programas de posgrado. ¿Qué pasó?, preguntó Richard, aunque su tono sugería que temía que no le gustara la respuesta. Mi madre enfermó durante mi segundo año. Carmen me explicó que tenía cáncer. Dejé la escuela para cuidarla. Vivió 3 años más, pero para cuando falleció, tuve a Sofía y, bueno, la vida simplemente me llevó en una dirección diferente. Me quedé en silencio un largo momento procesando esta información. Allí había estado él pensando que era tan superior a esta mujer cuando en realidad ella había sacrificado su carrera musical para cuidar de su familia. Había renunciado a todo lo que él daba por sentado y lo había hecho por amor. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó suavemente, dejando la música. Carmen miró a Sofía, que ahora estaba apoyada al lado de su madre, cansada por la larga velada. Nunca dejé la música, dijo Carmen. Solo encontré una forma diferente de usarla. Cada nana que le cantaba a Sofía, cada canción que tarareaba mientras trabajaba, eso también era música. Quizás no del tipo que recibe aplausos en salones de baile elegantes, pero era igual de real. Pero esta noche, Richard dijo, esta noche tienes que compartir tu música con todos nosotros. ¿Cómo te sentiste?, pensó Carmen en la pregunta. En serio, aterrador, dijo con sinceridad. Pero también ... maravilloso. Había olvidado lo que se sentía al conectar con la gente a través de la música. Había olvidado que la música podía ser más que solo hacer ruido para pasar el tiempo. Richard asintió lentamente. Creo que yo también lo había olvidado. He estado tan concentrado en ser técnicamente perfecto, en impresionar a la gente con la dificultad de mis piezas, que olvidé por qué empecé a tocar música en primer lugar. ¿Por qué empezaste?, preguntó Carmen. Porque me hizo sentir algo. Richard dijo con una voz casi susurrante. Porque cuando era niña y oía a alguien tocar el piano, era como magia. Me hizo creer que las cosas bellas eran posibles en el mundo. Ese sentimiento no tiene por qué desaparecer. Carmen dijo con suavidad. Quizás tú solo necesitas recordar que el objetivo no es impresionar a la gente. Es compartir algo bello con ellos. Richard se quedó callado un momento pensando en sus palabras. ¿Podrías? Comillas dobles, comenzó y luego se detuvo con expresión insegura. ¿Podrías?, preguntó Carmen. ¿Quizás estarías dispuesta a tomar un café alguna vez? No como esta noche, conmigo siendo arrogante y estúpida, sino solo para hablar de música. Creo que podrías enseñarme cosas que nunca aprendí en todos mis años de formación académica. Carmen estudió su rostro buscando cualquier señal de la actitud condescendiente que había mostrado antes. Pero todo lo que vio fue humildad genuina y ganas de aprender. Creo que me gustaría eso, dijo finalmente.
Pero ahora mismo necesito llevar a este pequeño a casa a dormir. Richard asintió y dio un paso atrás para dejarlos. Mientras Carmen y Sofía se dirigían a la salida, varias personas las detuvieron para despedirse y recordarle a Carmen que llamara para hablar sobre las oportunidades que habían discutido. Al salir al fresco aire nocturno, Sofía miró a su madre con ojos soñolientos pero felices. «Mamá», dijo, «esta noche fue la mejor noche de mi vida». Carmen apretó la mano de su hija mientras caminaban hacia su viejo auto. «¿Sabes qué, Mía? Creo que podrías tener razón». Detrás de ellas, a través de las ventanas del centro comunitario, pudieron ver a Richard, todavía de pie en el salón de baile, mirando el piano y pensando en todo lo que había cambiado en el transcurso de una noche. Habían pasado 3 meses desde esa noche inolvidable en la recaudación de fondos de la caridad. La vida de Carmen había cambiado de maneras que nunca podría haber imaginado. Las tarjetas de presentación que la gente le había puesto en las manos esa noche se habían convertido en oportunidades reales para construir un nuevo futuro para ella y Sofía. Estaba sentada en su pequeño apartamento un sábado por la mañana calificando las hojas de práctica de sus nuevos estudiantes. La mesa de centro estaba cubierta de dibujos coloridos y ejercicios musicales sencillos de niños que apenas comenzaban su carrera musical. Viaje. Todavía le parecía surrealista que volviera a dar clases de piano después de todos estos años. El doctor Harrison, del colegio comunitario, había cumplido su palabra. Le había ofrecido a Carmen un puesto a tiempo parcial para enseñar piano a estudiantes adultos que siempre habían soñado con aprender, pero nunca habían tenido la oportunidad. El sueldo no era muy alto, pero era suficiente para que Carmen pudiera dejar su trabajo de limpieza por las tardes y pasar más tiempo con Sofía. Aún mejor, Jennifer, del hospital infantil, había invitado a Carmen a unirse a su programa de musicoterapia. 2 días a la semana, Carmen trabajaba ahora con pacientes jóvenes usando la música para ayudarlos a sobrellevar la enfermedad y la recuperación. Era el trabajo más gratificante que había hecho ver cómo se iluminaban los rostros de los niños cuando lograban tocar una melodía sencilla o cantar una canción conocida. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Miró el identificador de llamadas y sonrió al ver el nombre de Richard. En los últimos meses, sus reuniones semanales para tomar café se habían convertido en algo que realmente esperaba con ansias. «Hola, Richard», respondió. «Carmen, espero no interrumpir tu fin de semana». Su voz llegó a través del teléfono mucho más cálida y humilde. «¿Qué? Fue aquella primera noche que se conocieron». «Para nada. Solo estoy trabajando en algunos planes de clase». «¿Qué pasa? Tengo algo que preguntarte». «Y espero que no pienses que estoy loco», dijo Richard. Y Carmen pudo oír la emoción nerviosa en su voz. «Pruébame», rió Carmen. «Ya sabes que hemos estado hablando de que la música es más que solo habilidad técnica, de conectar con la gente y compartir emociones a través de la interpretación». «Por supuesto», dijo Carmen. Ella y Richard habían pasado muchas horas discutiendo esto tomando un café y ella lo había visto transformar lentamente su propio enfoque musical. «Bueno, me han invitado a actuar en el Festival Anual de Arte de Primavera el mes que viene. Es un gran evento, mucho más grande que la recaudación de fondos para la caridad». Y me preguntaba. Richard hizo una pausa para respirar hondo. «¿Considerarías actuar conmigo a dúo?» Carmen casi deja caer el teléfono. «¿Quieres que actúe contigo en un festival de verdad más que querer?» «Los necesito a ambos», dijo Richard con seriedad. «He estado practicando las piezas que planeo tocar y suenan técnicamente perfectas, pero les falta algo. Les falta el corazón. ¿Qué aportas a la música? Creo que juntos podríamos crear algo realmente especial». Carmen sintió una oleada de emoción mezclada con nerviosismo. Desde esa noche en la recaudación de fondos, ella solo había tocado para sus estudiantes y los niños del hospital. La idea de actuar frente a un público tan grande otra vez era emocionante y aterradora a la vez. «No sé, Richard.
El público del festival es muy diferente a una cena benéfica. ¿Qué pasa si meto la pata? ¿Qué pasa si te avergüenzo? Carmen, dijo Richard. Firmemente. Después de lo que pasó hace 3 meses, creo que está bastante claro que nunca podrías avergonzarme. Si acaso me preocupa avergonzarte, todavía estoy aprendiendo a tocar con verdadero sentimiento en lugar de solo presumir. Carmen sonrió ante eso. Era cierto que Richard había estado trabajando duro para cambiar su enfoque de la música. Empezó a dar clases gratuitas a niños desfavorecidos en el centro comunitario y ella lo había visto descubrir la alegría de compartir música en lugar de solo demostrar su superioridad. ¿Qué tocaríamos?, preguntó Carmen. Esa es la mejor parte, dijo Richard, con creciente entusiasmo. Estaba pensando que podríamos tomar tu canción de cuna, la que pusiste esa noche, y yo podría escribir una pieza complementaria que se entrelazara con ella. Algo que mostrara cómo diferentes trasfondos musicales pueden unirse para crear algo hermoso. La idea le puso la piel de gallina a Carmen. Su sencilla canción de cuna, la que le había tarareado a Sofía innumerables veces, formando parte de una actuación formal en un festival. Parecía imposible y maravilloso a la vez. ¿Puedo pensarlo?, Carmen preguntó. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites, pero Carmen, de verdad espero que digas que sí. Creo que podríamos mostrarle a la gente algo importante sobre lo que se supone que es la música. Después de colgar, Carmen se quedó mirando el teléfono un buen rato. Sofía entró corriendo a la sala, recién salida de jugar afuera con los niños vecinos, con las mejillas sonrojadas por el aire fresco. ¿Quién es esa, mamá?, Sofía preguntó dejándose caer junto a su madre en el sofá. Era Richard. Lo recuerdas de la cena elegante, ¿verdad? Sofía asintió con entusiasmo. El pianista que te pidió perdón. Así es. Quiere que toque el piano con él en un gran festival de música. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. De verdad que mola. ¿Vas a hacerlo? Carmen miró la cara emocionada de su hija. No estoy segura, mía. Sería delante de mucha gente. ¿Y si me asusto y no puedo tocar bien? Sofía pensó en esto seriamente por un momento, luego se subió al regazo de su madre y puso sus pequeñas manos en las mejillas de Carmen. Mamá, dijo ella, con la sabiduría que a veces poseen los niños. Cuando tocaste en la cena elegante, no tocabas para esa gente. Tocabas para mí y para Agua en el cielo y para todo el amor de tu corazón. Si tocas así en el festival, será hermoso, pase lo que pase. Carmen sintió lágrimas en los ojos mientras abrazaba a su hija. Cuando te volviste tan inteligente, lo aprendí de ti, dijo Sofía simplemente. Esa noche, Carmen volvió a llamar a Richard. Lo haré, dijo tan pronto como él respondió. De verdad, eso es fantástico, Carmen. Te prometo que practicaremos hasta que te sientas completamente cómodo. Haremos de esto algo especial. Y practicaron. Cada semana se reunían en el centro comunitario después de las horas de clase de Carmen y trabajaron en su dueto. Richard había compuesto una hermosa pieza que comenzó con su formación clásica, pero gradualmente incorporó las melodías populares y la apertura emocional que Carmen le había enseñado a valorar. La canción de cuna de Carmen seguía siendo el corazón de la pieza, pero la composición de Richard la rodeaba como un jardín, proporcionando estructura y armonía, al tiempo que permitía que la simple belleza de la melodía original brillara. A medida que pasaban las semanas, sucedió algo mágico. Su música comenzó a representar más que solo 2 personas tocando juntas. Se convirtió en una conversación entre diferentes mundos. Lo formal y lo informal. Los técnicamente capacitados y los naturalmente dotados. Los privilegiados y los que luchan. Pero más que eso, se convirtió en una historia sobre el respeto, sobre aprender unos de otros, sobre reconocer que todos tienen algo valioso que aportar. Llegó la noche del festival y Carmen estaba detrás del escenario con un vestido sencillo pero elegante que Jennifer del hospital le había ayudado a elegir. Sus manos temblaban ligeramente, pero era más de emoción que de miedo.
Richard apareció a su lado, con aspecto nervioso. ¿Lista?, preguntó. ¿Lista?, respondió Carmen, y lo decía en serio. Salieron juntos al escenario y Carmen se sorprendió por el tamaño del público. Cientos de personas llenaron el anfiteatro al aire libre. Familias con niños, parejas mayores, adolescentes y personas de todos los ámbitos de la vida, ocupando sus lugares ante los 2 pianos de cola que se habían instalado para su actuación. Carmen miró hacia la multitud y vio a Sofía en la primera fila sentada con el Dr. Harrison y Jennifer, quienes se habían convertido en una familia extendida en los últimos meses. Richard comenzó la pieza. Su interpretación es técnicamente perfecta como siempre, pero ahora está imbuida de la calidez y la humanidad que había aprendido a abrazar. Cuando la canción de cuna de Carmen se unió a su composición como un hilo dorado, el público se quedó completamente en silencio. Durante los siguientes 10 minutos, Carmen y Richard contaron su historia a través de la música. Demostraron cómo los diferentes enfoques de la música podían complementarse en lugar de competir entre sí. Demostró que el verdadero arte no proviene de la perfección, sino de la voluntad de compartir algo real y significativo.